por la amable introducción. Antes que nada, quiero de verdad agradecer a todos y cada uno de ustedes por su participación el día de hoy en este seminario. Y ya les voy a compartir la pantalla. Un segundito. Agradezco enormemente pues a la Secretaría de Vinculación por la amable invitación. Y bien, como comentaban, pues vamos a hablar un poquito acerca de los antivirales, en especial desde un punto de vista muy de química orgánica. La primera parte y una segunda parte, el maestro en ciencias Guillermo Roura, especialista en patentes, pues nos va a hablar un poco acerca de esta importancia, igual aplicado en el caso del COVID. Y bien, pues de nuevo, esta plática tiene como título Síntesis de antivirales protegidas por patente, algunos casos aplicados al COVID. Pues bien, vamos a comenzar. Hace ya más de 100 años, más o menos, casi los 100 años, pues azotó al mundo una de las pandemias más letales del que se tenga registro en la Edad Moderna, el cual fue pues una pandemia también de influenza H1N1, y esta se desarrolló principalmente o tuvo su origen pues en Europa, bueno, realmente en Estados Unidos, pero pues rápidamente se diseminó por toda Europa, causando pues realmente grandes estragos, ya que pues un número bastante grande de la población pereció. En este caso estiman que entre 20 y 50 millones de personas pudieron haber fallecido, debido a que en esa época pues evidentemente la falta o apenas estaba iniciando pues un desarrollo tecnológico en cuanto a vacunas, en cuanto a nuevos medicamentos y todo esto, pues, pero realmente era bastante pues primigenio, por así decirlo, el desarrollo de este tipo de moléculas. Pues hubo una gran mortalidad, ¿no? Y pues básicamente la única manera de combatir esta pandemia fue con medidas de aislamiento, que son las mismas que literalmente estamos teniendo el día de hoy, pero a diferencia de que en esa época no habían vacunas. Eh, En el 2009, una de las pandemias más recientes, en este caso de una influenza también H1N1, sin embargo, este virus pues fue ya un producto de una mutación, y esta pandemia que todos recordamos seguramente aquí en México y bueno, alrededor del mundo, pues fue también de un virus. Sin embargo, en este caso este virus fue realmente de una mortalidad relativamente baja, ya que a pesar de que hubieron alrededor de 1.600.000 casos aproximadamente, en el mundo, una distribución más o menos entre el 11 y el 20%, eh, hubieron realmente pocos muertos, según esto, que son más o menos 19.200. Los casos en México rondaron los 70.000 y las defunciones alrededor de 1.170. Sin embargo, pues para esa época la pandemia pues todavía como que no nos asustó tanto realmente. Afortunadamente, eh, perdón, aquí un segundo, había una de las moléculas interesantes, muy llamativas en ese momento, que se habló muchísimo, que fue el oseltamivir. Esta molécula, la cual pues, es una molécula orgánica realmente pequeña, de tipo ciclohexadieno, 1,2-diamino, como ustedes pueden ver aquí, es un inhibidor de la actividad de la enzima viral neuraminidasa de influenza, y esta molécula fue desarrollada por Roche. Entonces, en esta época, esta molécula fue realmente una pues parteaguas, ya que gracias a esto se podía combatir una influenza de este tipo. Muchas síntesis en ese momento fueron reportadas, y pues gracias a la potencia de esta molécula pues se pudo generar pues toda una serie de investigaciones, nuevos métodos sintéticos. Eh, Llegó pues 2019, y entre el 2019 y el 2021 pues llegó el COVID, el cual pues como ustedes conocen es un coronavirus, SARS-CoV-2, el cual fue detectado inicialmente en China, en Wuhan, en el 2019, y ese tipo de coronavirus pues es un virus de tipo RNA conformado por cerca de 30.000 bases. Tiene como datos interesantes un 79% de identidad con el genoma del SARS-CoV-2 y 96% con el de uno perteneciente a murciélagos, en este caso a un coronavirus. Entonces, aún está mucha la investigación tratando de encontrar realmente cuál
pues, cuál fue el origen realmente, si fue a través de este proceso de zoonosis entre varias especies, en este caso murciélagos, pangolines, y que pudo haber saltado hacia el humano. La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo en el 2020, pues oficialmente dio inicio, bueno, inició la pandemia debido pues al repunte de casos y que se había extendido alrededor de todo el mundo. Bien, afortunadamente el avance científico pues actual ha permitido que el conocimiento del virus pues sea acelerado y se haya acelerado para el desarrollo no solamente de vacunas, sino de ciertas moléculas que a través de reposicionamiento de fármacos se ha podido utilizar. Eh, Como dato interesante, a la fecha se han reportado alrededor de 202 millones de casos en el mundo, con casi 4.291.000 decesos confirmados por el COVID. Seguramente son muchos más casos y muchos más muertos. Esto de la página de Johns Hopkins. Entonces, en México, el coronavirus ha causado alrededor de 2.964.000 casos confirmados, 244.000 muertes y una de las herramientas que en la actualidad se combate el coronavirus ha sido las vacunas y en el momento en el país se han administrado cerca de 71 millones de dosis. En la actualidad México pues enfrenta la tercera ola, el cual es la variante Delta probablemente y según últimos reportes puede ser entre el 80 y el 90% de los casos. Como todos hemos estado expuestos a este virus, pues ha tenido un amplio impacto en la salud, en la economía, en la educación y pues por supuestamente, posteriormente, pues ha generado o va a generar más problemas desde el punto de vista científico. Bien, yo creo que una parte importante, aparte de las vacunas y el objetivo de este seminario es hablar un poco acerca de otra de las estrategias que en la actualidad se han estado empleando para combatir este tipo de virus y es debido pues a su naturaleza novedosa que podemos utilizar un concepto denominado reposicionamiento de fármacos, que significa básicamente que podamos evaluar ciertas moléculas que ya han pasado muchas etapas, varias etapas, ya se conoce toda su estructura, todo su funcionamiento y que han resultado ser bastante importantes para tratar otro tipo de virus como los de la hepatitis C, por ejemplo, VIH. Dentro de la amplia gama de información que podemos encontrar en el COVID, existen muchas moléculas que ahorita están siendo evaluadas justamente que han sido o han tenido actividades, por ejemplo, contra la hepatitis C, o contra otro tipo de virus bastante letales como en el caso del ébola. Y son algunas moléculas que se me hacen interesantes mencionar. Tenemos, por ejemplo, el caso del remdesivir, el molnupiravir, están desarrollados por Merck, el sofosbuvir por Gilead, también una molécula muy pequeña denominada favipiravir y otras muy interesantes que están, digamos, también son sistemas heterocíclicos como el cimeprevir o el baricitinib, en el caso de Lilly, que son moléculas no naturales que están siendo pues realmente evaluadas en el COVID, dado el problema de la pandemia. La información es muy amplia y ustedes pueden encontrar muchas moléculas que pueden ser, o sea, que pudieran tener actividades. Sin embargo, dentro de toda esta amplia gama, definitivamente la única molécula que ha sido aprobada por la FDA para su uso en el remdesivir, perdón, en el COVID, pues es remdesivir, la cual pues ha sido desarrollada por Gilead, en este caso con nombre comercial como Veklury. Muy bien. Debido a la amplia información, pues definitivamente es imposible hablar en términos sintéticos de todas las moléculas y yo quise contarles un poquito la historia de el remdesivir, es decir, de dónde viene. Por lo general, pues siempre vemos las moléculas, ahí están y sirve para tratar el COVID, ahorita listo, pero ¿de dónde viene? Es la pregunta, o cuál es un poco su historia y a mí me gustaría contarles esa historia. Por lo que esta sección se denomina Remdesivir pasado, presente y futuro. Bien, antes de entrar allí en materia, yo quisiera comentarles o recordarles que el Remdesivir es una molécula muy interesante, conformada básicamente o catalogada dentro de los sistemas C nucleosídicos. Y recuerden que los nucleótidos, por ejemplo,
naturales son aquellos que tienen el sistema fosfórico, tienen un azúcar unido a una nucleobase, es decir, todo ese conjunto se denomina un nucleótido. Sin embargo, cuando tenemos un azúcar, en este caso de 5 miembros, unido a una nucleobase, esta sección se denomina nucleósido. Y evidentemente este enlace también lo podemos llamar enlace glicosídico. Esta sección en rojo es la parte de la nucleobase, que es una de las partes fundamentales de este tipo de moléculas. Muy bien, pero para contarles esta historia, yo quisiera viajar en el tiempo un poco y contarles un paper acerca de la primera síntesis o la primera aproximación a este sistema desarrollado por Klein. Esto fue en 1994. Él hacía parte del Albert Einstein College of Medicine Cancer, esto en el Departamento de Oncología del Centro Médico Montefiore en Estados Unidos. Él interesado en justamente evaluar y conocer nuevos análogos de la adenosina, él planteó la posibilidad de generar o de llevar a cabo un movimiento, en este caso de que no fuera un enlace carbono entre la base y el sistema y el azúcar, que no fuera carbono-nitrógeno, sino que fuera carbono-carbono. Planteó entonces una ruta sintética que en esa época pues resultó siendo pues bastante pues larga y con muchos problemas. Sin embargo, yo quisiera contarles de qué se trató. Inicialmente lo que ellos hicieron fue llevar a cabo la formación de un enlace carbono-carbono entre la ribosa y, en este caso, este reactivo de Grignard. Ellos encontraron de que bajo ciertas condiciones a 0 grados usando diclorometano, era posible generar enlace carbono-carbono, claro, con presencia también de una cantidad también más o menos grande del enlace nitrógeno-carbono. Sin embargo, a 0 grados lograron controlar la formación de este enlace carbono con la apertura del azúcar. Sin embargo, en medio ácido, ellos lograron llevar a cabo la ciclación para generar el sistema de 5 miembros, es decir, la ribosa, y unido con un sistema pirrólico en la posición 2. Debido a la inestabilidad de estos sustratos, pues ellos implementaron la formilación de Willis-Meyer-Hack en la posición 2 del pirrol para obtener el correspondiente formilado. Posteriormente, y usando este reactivo, el cual es una hidroxilamina, en medio ácido pudieron generar el enlace nitrógeno-nitrógeno para que, o sea, ya que les iba a servir justamente como núcleo constructor del sistema 4-asa, 4,9-dideasa adenosín, que ahorita lo vamos a conocer más bien como el sistema pirrolotriacina. Bien, una vez que tuvieron este sistema, empleando también otro reactivo denominado HOSA, en medio básico es posible generar la formación del correspondiente nitrilo en la posición 2 del sistema pirrólico. Posteriormente, utilizando esta formamidina, acetato, en DMA a 140 grados, condiciones bastante drásticas, lograron llevar a cabo la ciclación del sistema heterocíclico, es decir, la formación de el sistema pirrolotriacina, y luego de un proceso de remoción de los grupos bencilo, fue posible quitar los grupos protectores para generar, ahora sí, una molécula que realmente ya cuando vemos el rendecibir, pues es bastante similar. Bien, ellos encontraron esta reacción en 45% de rendimiento, sin embargo, toda la síntesis tuvo bastantes problemas y bueno, sin embargo, fueron las primeras aproximaciones para este núcleo y algo importantísimo es que ellos demostraron de que esta molécula tiene una actividad antitumoral muy efectiva para ciertas líneas cancerosas, siendo prácticamente una molécula realmente interesante. Bien, esto fue en el 94. En el año 2007, es decir, esa publicación quedó como unos 10, 12 años allí, Bayer Farmacéutica le encuentran algo bien interesante y es que se interesan en este núcleo, en el núcleo pirrolo-benzotriacina y empiezan a desarrollar nuevas síntesis o adaptaciones a esta síntesis para poder explorar el espacio químico de esta molécula y poder encontrar nuevas moléculas que tuvieran propiedades antiproliferativas o antiangiogénicas. Entonces ellos en esa época, estamos hablando del 2007, plantearon inicialmente la síntesis o la construcción del pirrol N-metilo, o bueno, N protegido en este caso usando una síntesis clásica de pirroles, el cual emplea
el 2,5-dimetoxitetrahidrofurano. Posteriormente, empleando el CSI, es decir, este reactivo, pudieron llevar a cabo la introducción o la formación del enlace de tipo amida en la posición 2, el cual en presencia de MF a 0 grados lograron generar de una manera bastante limpia, casi 86 gramos, a escala de 86 gramos, el correspondiente 2-nitrilo, en este caso el sistema pirro. Posteriormente llevaron a cabo la remoción, la remoción, déjenme pongo el láser, okay, la remoción del el grupo protector sobre el nitrógeno, teniendo ya el sistema listo para ser ciclado y de nuevo utilizando condiciones pues del mismo reactivo que usó en el paper pasado. Generaron ya ahora sí el núcleo de una manera, digamos, aislada, no anclado al sistema, al azúcar. Posteriormente llevaron a cabo la introducción de un enlace carbono-bromo en esta posición para generar un núcleo muy interesante que más adelante va a ser de mucha utilidad para Remdesivir. Y este fue catalogado como el 7-bromo-pirrolo 21F, 1,2,4, triacin 4 y lamina. Entonces, de esta manera lograron desarrollar a escalas bastante grandes, en este caso, el núcleo importante para Remdesivir. Bien, en el 2009 hubo un reporte muy interesante del grupo de Gardelli, esto en Italia, en donde ellos desarrollaron el uso de profármacos para potenciar la capacidad de la C-metilcitidina, el cual es un agente inhibidor selectivo de la replicación del virus de la hepatitis, para anclarlo con este profármaco y poder hacer que este sistema sea aún más potente. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron a trabajar con este sistema. ¿Cómo lo hicieron? Empleando la formación de fosforamidatos, es decir, la sustitución sobre este fósforo de uno de los cloros para generar el sistema fosfaramidatos. Como ustedes pueden observar, el enlace fósforo-cloro pues es susceptible a un proceso de sustitución empleando en este caso el hidroxilo libre, el alcohol primario, en esta molécula que es la C-metilcitidina. Ellos, usando condiciones un poco drásticas, lograron la introducción o la formación del enlace fósforo-oxígeno para generar realmente el profármaco. Resulta que ellos estaban interesados en evaluar ese tipo de fosforamidatos cíclicos. Sin embargo, pues los estudios en vivo ellos demuestran de que sí se puede generar el sistema denominado NTP o trifosforilado, anclado obviamente con el sistema en cuestión. Entonces, fueron los primeros, este grupo en el 2009, en poder trabajar un poco con el uso de este tipo de profármacos. Bien, en el 2012, ya siguiendo un poco con la historia, resulta que hay otra molécula muy interesante denominada la tubercidina, que es un agente potente citotóxico, muy potente realmente, y hace parte de los sistemas nucleósidos, es decir, los carbono, nitrógeno básicamente. Ya se había encontrado este, que es el que les acabo de comentar, carbono-carbono, y ellos hicieron la pregunta de, bueno, realmente la síntesis está un poco complicada, no hay como muchos avances en la materia, pues ¿por qué no vamos a trabajar sobre esta estructura? Entonces Gilead Science, que es el mismo desarrollador del Remdesivir, desde esa época estaba ya trabajando en la síntesis o la introducción de, en este caso, grupos diferentes en la posición 1' del azúcar, como el grupo ciano, el grupo metilo y el grupo alilo. Es tanto que una publicación de Metobo en ese año fueron los primeros en describir que la adición de un anión formado en esta posición, empleando un proceso de intercambio metal halógeno con butil-litio en THF, puede generar la adición al correspondiente ribonolactona, que es básicamente un compuesto derivado de la ribosa, exactamente la oxidación. Entonces pueden llevar a cabo una adición, en este caso nucleofílica, para generar el correspondiente hemiacetal. Ellos también demostraron en esa publicación que este hemiacetal puede ser el material de partida para introducir grupos en esta posición bien interesantes
para poder llevar a cabo una exploración del espacio químico. En este trabajo ustedes pueden consultar la adición del grupo ciano o grupos alilo o grupos metilo se puede realizar empleando reactivos como este. Entonces ya desde esa época ya venían trabajando un poco en esta síntesis, la cual pues fue bastante interesante. Debido a la importancia realmente de esta estructura, es decir, de los pirrolo-triacinas unidos a un azúcar, Gilead pues vio el potencial que tenían estas moléculas y lo que hicieron fue eh, llevar a cabo la exploración completa del espacio químico, es decir, evaluaron absolutamente todo lo que se podía en esas moléculas, teniendo y pues evidentemente al ensayo de error evaluando pues sistemas antivirales y buscando también otras cuestiones. Sintetizaron miles de compuestos y dentro de todas estas dos patentes muy interesantes del 2012 y del 2015, pues lograron, como les comento, estudiar el espacio químico de ambas moléculas, dejando realmente poco pues, para que otras compañías o otros sectores privados pues, no pudieran tampoco interferir mucho allí. Entonces, en estas dos patentes realmente es donde desarrollan toda la historia o donde se desarrolla la historia del Remdesivir y gracias al potente efecto. Bien, en el 2016, siguiendo un poco con la historia antes de esto del COVID, se publica un reporte o un paper, el más importante creo yo, el que da, digamos ahora sí cabida al nombre Remdesivir, y es que ellos detectaron una molécula justamente dentro de esto, perdón, para adelante, denominada GS5734, el cual resultó ser muy potente dentro de esos estudios para combatir el virus del ébola. Esto en un modelo o en los monos rezos, que son modelos bastante próximos, ¿no? El virus del ébola, como ustedes habrán escuchado, es un virus de la familia Filoviridae. Son bastante diferentes al virus de los coronavirus. Y su nombre proviene del río Ébola y se detectó por primera vez a mediados de los años 70, es decir, en 1976. Y algo interesante de este virus es que pues hubo un brote entre el 2013 y el 2016 en África Occidental, infectando bueno, a más de 28.000 personas y algo la verdad, tenebroso desde mi punto de vista es que hubieron más de 11.000 fallecidos. ¿Qué significa esto? Que la mortalidad de estos virus, que aún y afortunadamente no han salido y no se ha convertido en una pandemia realmente, es muy alta. Entonces, no se habían desarrollado realmente antivirales potentes, es decir, habían ya casos de sistemas como el favipiravir, el brincidofovir o el galidesivir que servían para tratar el virus del ébola, sin embargo, no había una molécula realmente potente que pudiera hacerle frente a este virus. Afortunadamente, apareció justamente esta molécula denominada GS5734, que resultó ser muy activa contra el virus del ébola y funciona contra múltiples variantes de este virus. Y es que recuerden que la formación o el uso de este profármaco genera o permite la entrada fácilmente a nivel celular de la molécula activa. Y este trifosforilado que se genera, por supuesto, luego un proceso bioquímico, actúa como bloqueador de la replicación del RNA del virus y esto hace que sea pues muy efectivo. En ese estudio ellos demostraron que el suministro de 10 miligramos por kilogramo en monos durante 12 días suprimía completamente la replicación del virus del ébola. Y también encontraron que protege completamente esto pues de muerte prácticamente a todos los animales que fueron suministrados ya, no, o sea, no morían, ¿no? Realmente. Entonces este virus realmente pues es bastante, creo yo, delicado, tenebroso y pues afortunadamente hay moléculas que se están desarrollando que puedan tener propiedades importantes. Bien, hablando un poquito del Remdesivir, ahorita sí ya no se llama GS5734, sino que le acuñaron un término denominado Remdesivir. Esta molécula, de nuevo, es un profármaco que significa que tiene una parte la cual pues, se va a hidrolizar para conformar o para generar un sistema trifosforilado, que es el que permite la entrada a la célula
y es el que realmente tiene el compuesto activo, ¿no? Eh, que es prácticamente la parte que está en azul, y si ustedes recuerdan lo que acabo de decir, está desarrollado gracias al trabajo de Gardel y su grupo de investigación en el desarrollo del sistema profármaco. Bien, también tiene el sistema pirrolo-triazino, el cual, como ustedes también recuerdan, Klein fue el que empezó a trabajar con esto, el que desarrolló, digamos, la primera aproximación a este tipo de C-nucleósidos. Algo interesante es que poseen mayor estabilidad enzimática, esto a procesos de apertura justamente en el carbono anomérico. Y aquí es algo interesante de los C-nucleósidos, y es que permiten justamente un poco que este enlace no sea tan fácil de romper. Otro tema, otro punto importante en esta molécula es la presencia del grupo ciano en la posición, en este caso 1', es la número beta, y es bien importante para la actividad antiviral, ya que evidentemente ya cuando está en el sitio activo, esta parte de la molécula cumple un papel fundamental en la actividad biológica. Esto pues ya en términos ya más bioquímicos, ¿no? Bien, y evidentemente, pues esta molécula es análoga de la de ribosa, y como ustedes habrán visto a lo largo de la plática, pues hay muchos antivirales que tienen estas características eh, estructurales. Muy bien. Tiene 6 centros estereogénicos, en este caso son 5 centrados en carbono y 1 en fósforo, que siento que es la parte más, pues digamos, delicada, porque luego generar este tipo de fósforos quirales, pues no es una tarea, la verdad, simple. Entonces, pues esta molécula cumple con unas características muy interesantes que han sido, bueno, se han desarrollado gracias a todo el avance tecnológico que muchos grupos de investigación a nivel de ciencia básica, muchos, evidentemente, grupos, en este caso las farmacéuticas como Gillette, como Bayer, han podido implementar estas técnicas o diferentes núcleos para poder resolver problemas sintéticos y poder facilitar la formación de moléculas en una mayor cantidad. Bien, hablando, y para no hacerme muy largo el seminario, de la síntesis de primera generación de esta molécula, esto reportado en este año, en el 2016. Entonces, como ya no, más o menos vamos visualizando, una de las rutas pues, más fáciles realmente es generar de nuevo el sistema, el intercambio metal halógeno en el sistema pirrolo-triacinas, en esta posición, y en presencia del TMS o el cloruro TMS, el cual iba a servir como agente protector de la anilina, o en este caso de la amina, podemos generar un intermediario de este tipo. Este intermediario posteriormente se adiciona al carbonilo, en este caso de la ribonolactona, que ya se había explorado, generando un 25% apenas de hemiacetal. Otras condiciones que se evaluaron fue utilizando también este tipo de sistemas sililados, los cuales, si ustedes observan, es como si tuviéramos el grupo protector, pero de una manera cíclica en esta posición, logrando mejorar las condiciones hasta un 60%. Bien, posteriormente, en esa primera generación de síntesis de esta molécula, ya, y gracias a lo explorado por Metobo, la adición del grupo ciano también se ve favorecida en un 58% para generar el enlace carbono-carbono, eso sí, utilizando BF3O eterato. Posteriormente, la remoción o la desprotección de los grupos o encilos me generan en un 74%, y aquí, bueno, se me olvidó poner, pero más o menos en una relación 95-5 de los anómeros, es decir, básicamente estoy obteniendo por mayoría este anómero. Y eso era algo bien importante en la síntesis, porque pues me evita tener que estar manejando muchos de estereoisómeros. Bien, posteriormente, una vez que tuvieron esta molécula, lo que hicieron fue llevar a cabo ahora sí la introducción o la formación del profármaco, empleando este cloruro que ya venía o ya había bastantes reportes de su introducción, y generaron de nuevo, ahora sí, una molécula que es bueno, es el GS5734 en 21% de rendimiento. Cabe mencionar que aquí fue completamente racémica y
en este momento no se había resuelto el uso pues, de un sistema de estereoselectivo para poder generar el estereoisómero que querían, ¿no? Eh, Posteriormente, pues evidentemente como tengo mi mezcla, entonces lo que hicieron fue con HPLC quiral poder separar ambos de estereoisómeros y poder identificar a ciencia cierta cuál era de esos la molécula realmente potente contra el virus del ébola. Y encontraron que el estereoisómero S en esta posición, pues era realmente el más importante. Bien, esto fue realmente de la primera generación. En el 2017, todavía no llegamos al 2019 y el COVID, ellos también reportan en esta revista, el Journal of Medicine Chemistry, de nuevo, ahora sí, su otra síntesis de segunda generación, mejoras metodológicas en cada etapa de este proceso, síntesis de asteroselectiva de todo el profármaco, mejoras en esta síntesis justamente, y gracias a esas mejoras en la síntesis, lograron obtener a una escala hasta de 200 gramos en varios batches. Y esta gran cantidad, digo gran cantidad porque pues realmente para todos los pasos que se emplean en esta síntesis es bastante, pudieron realizar mejores estudios biológicos. Entonces aquí algo importante, pues realmente necesitamos también buenos métodos sintéticos para poder acceder a moléculas en una mejor cantidad. Muy bien, debido al tiempo pues no les puedo contar todos los detalles de la segunda generación, sin embargo, les quiero decir lo siguiente, en el 2019 justamente llega pues el villano conocido por todos, el COVID-19, y para esta época pues si ustedes se pueden observar ya venía desde el 94 un desarrollo realmente interesante de ese tipo de sistemas pirolotriacinos, C-nucleósidos, y pues justamente ya pudimos tener, o ya se pudo esta compañía tener una molécula realmente potente, en este caso, por ejemplo, contra el Respiratory Syncytial Virus, que son básicamente pues la influenza, ¿no? Eh, entonces, esta molécula resulta ser bastante potente, 15 nanomolar, para tratar ese tipo de virus. Y ahorita en la actualidad ya se acuñó este nombre como Remdesivir, y el nombre comercial es Veklury. El año pasado fue reportado en The New England Journal of Medicine el reporte final, el cual le abrió el paso al Remdesivir para la aprobación por la FDA, que fue también en ese mes, para el uso de emergencia de esta molécula contra el COVID-19 en adultos, debido a que pues, ya se han demostrado de que también en este virus emergente esta molécula realmente tiene potencia. Entonces, en la actualidad, esta molécula sigue siendo estudiada, sigue siendo evaluada, evidentemente, ya que pues todavía los resultados son a veces un poco ambiguos porque resulta que la molécula pues sí es muy potente, sin embargo, en este estudio del England Journal of Medicine, pues demuestran que no es que te quite de inmediato el COVID realmente, ¿no? Sino que sí ayuda para cuando tienes pues estás en un estadio ya como que empiezas a ponerte realmente mal, y la administración adecuada en el tiempo adecuado de esta molécula es probable que sí funcione. Sin embargo, ya en casos muy graves y ya terminales, pues realmente va a ser difícil que funcione. Sin embargo, yo quiero comentar de que esta molécula realmente pues es muy, muy activa, y es tanto así que está realmente protegida por todos los flancos, es decir, sus patentes, y bueno, es una molécula muy interesante que luego de leer o de revisar toda esta historia, de dónde viene y cuál parte de qué partes ha sido desarrollado y por quién, pues no, o sea, nos quedamos un poco, o me quedo yo un poco pensativo en la importancia realmente de la síntesis orgánica, y no solo la síntesis orgánica, de todas las áreas que han participado, por supuesto, en el desarrollo de esto, en química medicinal, bueno, todas las áreas, por supuesto, modelado, etcétera, que han estado presentes en el desarrollo de esta molécula. Bien, pues por lo que el Remdesivir sigue siendo nuestro caballito de batalla. Temas pendientes de discusión, realmente debido al tiempo no me puedo extender muchísimo.
Síntesis de segunda generación, ¿qué hay? O sea, ¿cómo solventaban los problemas? ¿Cómo llegaron a tener 200 gramos? ¿Qué fue lo interesante? Nuevas aproximaciones sintéticas, ¿qué es lo novedoso del remdesivir ahorita? ¿Cuáles son las nuevas aproximaciones? Hay una muy interesante asimétrica. También algo bien fundamental en esta molécula y es la síntesis del sistema pirrolo-triacina, el cual, aunque ya está bastante explorado, realmente siguen saliendo nuevos métodos y es necesario plantear nuevos métodos sintéticos que me permitan obtener este núcleo de una manera más fácil aún. Y temas interesantes como el uso del flujo continuo en la optimización de pasos claves para la obtención de esto, y es que el flujo continuo en la actualidad bueno, se ha convertido en una herramienta realmente importante para el escalamiento, al menos en este caso, en las industrias. Entonces, bueno, hay muchos temas pendientes de discusión que, como les comento, debido al tiempo pues, que tengo asignado, pues no puedo hablar tanto, ¿no? Sin embargo, pues al final, como les comentaba, los vamos a invitar al curso de la Secretaría de Vinculación y pues bueno, antes que esto, quisiera, pues como a manera de conclusión de esta parte, yo puedo decir que pues la síntesis orgánica o ver estas moléculas desde un punto de vista sintético nos da un panorama muy interesante y es que aún hacen falta nuevos métodos para generar nuevos enlaces que pudieran ser determinantes en el desarrollo de nuevos antivirales y que pudieran al final del día acortar la síntesis, que sea más económico, porque recuerden que el remdesivir pues sigue siendo costoso porque pues necesitan obtener o necesitan ser sintetizados por muchas etapas. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho esta primera parte y ahorita los voy a dejar con Guillermo, el cual es un especialista en el área de patentes y que les va a comentar un poquito cómo está el panorama también en esta situación. Les agradezco y bueno, ahorita sigue la segunda parte. Muchísimas gracias, doctor. Creo que le cedemos la palabra al maestro Guillermo. Sí, muchas gracias, Vero. Muchas gracias, doctor Polindara. Denme un segundo para compartir la presentación. Creo que ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, maestro, ahí se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues para continuar el tema de algunos casos aplicados a COVID en el tema de antivirales que están protegidos por patentes, creo que lo más importante para poder contextualizar un poco el asunto de la propiedad industrial para aquellos que son las primeras veces que tienen contacto con este tema. La propiedad intelectual abarca todos los derechos que podemos encontrar desde el ámbito autoral hasta el ámbito de derechos de obtentor en lo relacionado a variedades vegetales. Tan es el caso, bueno, que en México lo dividimos en tres áreas grandes cada una por sí misma. Se encuentra la referente a los derechos de autor, donde podemos encontrar toda la protección de las obras literarias, musicales, artísticas y fotográficas, etc. El área de propiedad industrial, que es específica para la cuestión de patentes, pero también modelos de utilidad, diseños, marcas, por hablar de los más importantes, y el de derechos de obtentor, que se refiere a la protección de semillas y variedades vegetales. Solamente como contexto, todo esto es la propiedad intelectual y en este momento, bueno, vamos a abordar un poco el tema de patentes. ¿Por qué es importante inventar? Bueno, pues las invenciones que son aquellas que se pueden proteger por patente, se pueden dar por una necesidad, se pueden dar para mejorar invenciones pasadas, se pueden dar de forma accidental pero exitosa, también para hacer nuestra vida más sencilla
o incluso para resolver un problema en particular. Ya comentaba el doctor Polindara todas las, bueno, algunas de las estrategias y bueno, pues pasos que se fueron dando, oportunidad en la síntesis del Remdesivir, que bueno, pues nos permiten apreciar que la protección por patente se dio tanto por una necesidad como para mejorar las invenciones pasadas y ahora para resolver un problema en particular. Y bueno, pues las patentes lo que nos permiten identificar es cuál es el estado de la técnica, quién lo hizo primero, qué solución nueva se puede proponer y sobre todo, bueno, identificar qué es lo que realmente se está protegiendo desde un punto de vista técnico, porque se tiene que describir y se tiene que diferenciar claramente respecto al estado de la técnica, qué es lo que uno reclama como invención, y desde el punto de vista legal, ya que al ser una patente, un documento, un derecho que otorga un estado, pues bueno, es como un título de propiedad, como la propiedad de una casa, o algún otro tipo de patrimonio, un auto. Esto es lo que define a una patente. Al mismo tiempo, una protección legal, pero también con un contenido técnico que debe de ser claramente redactado, especificado, descrito en el documento. Además de la parte técnica y legal, nosotros también podemos encontrar en las patentes, pues bueno, aspectos comerciales y aspectos estratégicos. Comerciales, ¿por qué? Bueno, pues porque en la información bibliográfica que tienen estos documentos de patente, podemos conocer quiénes son los inventores, podemos conocer cuáles son las empresas que están detrás de estos desarrollos o de estos inventos, podemos conocer entre qué empresas se está realizando licenciamiento, transferencia de tecnología, podemos conocer las fechas en las que se presentaron esta clase de documentos para proteger los desarrollos. Y desde el punto de vista estratégico, pues bueno, podemos conocer cómo es que se está dando el intercambio de información, transferencia de estos desarrollos o de esta tecnología entre distintas empresas, en qué países se está presentando primero este tipo de inventos, dónde se encuentran estos derechos, cuáles son los nichos de oportunidad o las áreas donde está habiendo una explosión o un boom de cierto tipo de investigaciones o de tecnologías que están madurando rápidamente. Y bueno, pues que nos interesa conocer todo este landscape, precisamente todo este escenario tecnológico para poder tomar decisiones. Entonces, este tipo de información es lo que nos permite conocer las patentes y sabemos ir detectando y obteniendo estos detalles finos de los documentos. Para hacer, pues solamente concreto, sin extendernos mucho en el tema, vamos a identificar dos rubros muy importantes de todos los documentos de patentes. Por un lado, pues está la descripción que debe ser una explicación clara de lo que consiste la tecnología, empezando desde cuál es el problema que existe, cómo es que se ha resuelto hasta la fecha, qué es lo que falta solucionar en ese momento, y entonces sí empezar a describir cómo es que el invento que se está proponiendo resuelve este problema. De manera muy importante hay que incluir ejemplos concretos de cómo llevar a la práctica este invento o esta tecnología o este desarrollo que se está proponiendo como una solución a un problema. Una vez que se concluye toda la descripción de la patente, entonces sí, pasamos a lo que se conoce como el capítulo reivindicatorio. Estas reivindicaciones son las declaraciones que se hacen para definir cuál es el invento de manera concreta, específica, y cuál va a ser ese alcance de protección que nosotros estamos solicitando a algún estado, a algún país que nos otorgue. Es decir, que nosotros podemos describir en qué consiste toda nuestra propiedad, pero en el capítulo reivindicatorio nosotros queremos definir hasta dónde va a llegar esta propiedad, es decir, qué es nuestra casa que tiene y dónde va a estar delimitada esta cerca o esta pared que nosotros le queremos poner a este patrimonio o a esta propiedad que nosotros queremos.
De tal suerte que, bueno, cuando se hace un análisis de patente, en realidad no solamente estamos viendo todo en su conjunto lo que es el desarrollo, sino nos tenemos que fijar muy bien qué es lo que viene en el capítulo reivindicatorio, porque ante un tema de saber quién posee el derecho sobre una invención, llámese sobre un producto o un proceso, son las reivindicaciones las que van a dictar qué es lo que realmente está protegido. Mientras que la descripción es la que nos permite entender esta protección que se está dando. Es decir, nosotros podemos irnos a la descripción para saber a qué exactamente se está refiriendo un titular de una patente con el alcance o lo que se está declarando como protección. Y entonces, bueno, pues para darle en algún aspecto definición a lo que es una patente, pues nosotros podemos entender por una patente como un título jurídico que le va a conceder a su titular el derecho exclusivo de impedir que otras personas fabriquen, utilicen u ofrezcan en venta, incluso que importen, un producto que pueda transgredir su patente sin su autorización. Es decir, siempre nos hemos imaginado, bueno, lo que regularmente se dice es que las patentes son esos derechos exclusivos a explotar una invención. Y eso es cierto, pero en la práctica, la manera en la que uno puede explotar esa invención, ese derecho exclusivo, es el de impedir a que otras personas puedan fabricar, utilizar, vender o importar este producto sin su autorización. ¿En dónde? Bueno, pues en los países en donde se concedió esta patente durante un tiempo limitado que es de 20 años, salvo algunas cuestiones que pasan por litigio. Bueno, pues ese es el tiempo que se otorga una patente. Entonces, nosotros aquí podemos ver tres consideraciones. Por un lado, el que una patente es un derecho exclusivo, que una patente solamente se puede conceder en un territorio en particular, es decir, que lo que se concede en México solamente es válido en México, lo que se concede en Estados Unidos solamente es válido en Estados Unidos, lo que se concede en Alemania solo es válido en Alemania, y así sucesivamente en todos los países. Y bueno, pues la parte del tiempo que tiene como vigencia una patente. A cambio de este derecho exclusivo en un país durante este tiempo determinado, el titular tiene la obligación de divulgar su invención al público. Y entonces es cuando, bueno, pues se presentan las solicitudes de patente y estas, después de un tiempo definido, se publican, se otorgan y se publica también esta concesión de la patente de tal manera que se revela la información al público. Si bien la patente otorga este derecho de impedir que otras personas fabriquen, usen, ofrezcan en venta o importen un producto, no impide que, por ejemplo, se pueda realizar investigación al respecto de este tipo de protecciones. Una vez que la patente caduca, entonces sí, esta divulgación que se publicó, pues pasa a dominio público para aprovecharla en todas las áreas tecnológicas en las que sea posible aprovechar esta patente que caducó. Y bueno, pues como una pequeña nota, cuando nosotros estamos hablando de que se presentó una solicitud de patente, por ejemplo, el día de hoy, 9 de agosto del 2021, muy difícilmente, salvo que nosotros fuéramos los titulares o que fuéramos el agente de patentes o el despacho que lleva la estrategia de protección por patente, sería muy difícil para nosotros enterarnos que el día de hoy en particular se presentó una solicitud de patente para algún producto, algún compuesto químico, algún principio activo o algún otro desarrollo. Tenemos una ventana aproximadamente de 18 meses en la que estamos ciegos debido al tiempo que pasa entre la presentación de la solicitud inicial y el momento de la publicación. De tal manera que si el día de hoy quisiéramos nosotros saber qué es lo que se ha presentado como solicitud de patente, tendríamos que irnos para atrás 18 meses para saber qué es lo que se ha presentado. Entonces, al día de hoy, si se estuviera publicando una gaceta,
de propiedad industrial, estaríamos dándonos cuenta de qué fue lo que se presentó apenas en febrero del 2020. Hay, bueno, pues algunos titulares, algunos interesados de solicitudes de patente que deciden adelantar esta publicación. Entonces, bueno, pues este tiempo puede ser más corto o más largo dependiendo del interés de las propias empresas o de los titulares de dar a conocer sus desarrollos. ¿Por qué sería importante adelantar que un titular anticipe la publicación de sus desarrollos? Bueno, pues precisamente ahí viene esta parte de la estrategia para dar a conocer en qué se está trabajando, para avisarle a los competidores que no se involucren en cierto tipo de desarrollos porque pueden estar invadiendo derechos que están en proceso de concederse, por ejemplo, o simplemente porque tienen el propósito de empezar a bloquear un campo tecnológico en particular. Y entonces, bueno, pues vale la pena mucho poder hacer la divulgación previa de este tipo de documentos. Hay distintas razones, pero bueno, de manera, digamos que de libro, son 18 meses los que pueden pasar hasta que nosotros podemos conocer cuando realmente se presentó una solicitud de patente y lo que ésta contenía. Y entonces vamos a ver un pequeño escenario de lo que son las patentes de algunos antivirales precisamente que se han empleado para el tratamiento del COVID. Aquí, si nosotros observamos y hacemos una búsqueda sobre los antivirales desde por ahí de 1970, 1960, nosotros podemos encontrar que existen hasta 341,453 familias de documentos de patente que hablan sobre antivirales. Nota, cuando nos referimos a familias de documentos de patentes, nos referimos a que alguien presentó una solicitud de patente, se la concedieron y la presentó en México y en Estados Unidos y en Alemania y en Japón y en China y en Canadá y en Francia, etcétera. Entonces, todas estas patentes relativas a un mismo invento que se presentó en distintos países corresponden a una familia. Entonces, este número se puede multiplicar de acuerdo al número de países en los que se haya presentado cada uno de estos desarrollos. Entonces, de una búsqueda solamente con esta palabra clave de antivirales podemos encontrar esta cantidad de desarrollos en el mundo. Podemos ver aquí una lista al menos de los 10 principales. Por ejemplo, China tiene de esta cantidad de familias, pues tiene 79,722 de estos documentos presentados en su país. Le sigue Estados Unidos con 38,000, Japón con 32,000, España con más de 10,000. De manera regional, Europa, 9,352. Y de manera específica, al igual que España, bueno, pues Alemania tiene 7,629. De ahí le siguen Brasil, Argentina y Sudáfrica. Y entre los principales solicitantes de este tipo de desarrollos antivirales, pues está Novartis, está Merck, Bayer, Roche, AstraZeneca, Pfizer, SmithKline, Bristol, Janssen y Hedge. También podemos nosotros notar que las publicaciones de todos estos documentos, la mayoría pues se ha dado en el 2012 con más de 16,000 documentos publicados. Le sigue el 2016 con más de 15,000, 2018, 2019, 2013 en la lista. Pero además de la fecha de publicación, lo importante es ver, bueno, ¿cuándo se presentaron todos estos desarrollos? Pues bien, el boom de estos desarrollos ha estado en el 2012, con más de 14,375 patentes que se presentaron que hablaban sobre antivirales. No, perdón, 2016, 2012 y de ahí, bueno, 2017, 2014, 2015. Tan solo en el 2021
que ya nos han ido adelantando cómo está pintando el escenario para este año, pues bueno, hay 1,538 solicitudes de patente y ya se han publicado 6,605 de estos documentos. Pero bueno, esto es hablando solamente del tema de antivirales. Bueno, y si nosotros nos vamos un poco más específico, antivirales específicos para aquellos virus cuyo contenido sea de ARN, entonces, bueno, nosotros podemos ver aquí que se encuentran más de 300,000 familias de documentos. Igualmente, China va a la cabeza con este tipo de desarrollos, le siguen detrás Japón, Estados Unidos, España, Rusia, de manera regional Europa, Argentina, Brasil, Alemania, y México se encuentra por acá abajo con 1,020 documentos de patente que se han presentado. Sin duda, bueno, pues estos documentos de patente no son todos por solicitantes mexicanos, definitivamente son patentes que vienen de otros países, pero bueno, México ha sido un lugar en el que se ha buscado la protección de este tipo de desarrollos de antivirales contra virus de ARN de manera pues importante. Los principales solicitantes de estos desarrollos pues siguen siendo Novartis, Roche, AstraZeneca, Merck, Janssen, Pfizer, y podemos notar que igualmente que hacia el 2021, pues bueno, tenemos igual 1,200, casi 1,300 documentos de patentes que se han presentado, y ya más de 6,000 de estos documentos que se han publicado a la fecha. Vamos a ser un poquito más detallistas. Si nosotros nos tratamos de enfocar, espero que se alcance a ver la diapositiva, si no hacemos ahorita un zoom. Si nosotros hacemos una búsqueda precisamente de estos antivirales contra virus de ARN, pero que específicamente vayan dirigidos ya hacia coronavirus o hacia COVID o hacia el SARS, encontramos hasta 1,959 familias de documentos de patentes. Déjenme ver, aquí sí puedo hacer un pequeño zoom. Entonces, si se fijan, China igual va a la cabeza con 667 de estos documentos, le sigue Estados Unidos, de manera regional Europa, Japón, España. Y por acá nos encontramos en México, que bueno, pues de manera específica, bueno, se han presentado hasta 4 documentos que están dirigidos a este tipo de antivirales contra el COVID, coronavirus o SARS, que específicamente protegen desarrollos contra este tipo de virus. Y aquí, bueno, pues me gustaría mostrarles que entre los solicitantes más importantes, pues ya no se encuentra precisamente Novartis y SmithKline y Pfizer entre los primeros lugares, sino que se encuentra este instituto de la Academia de Medicina Militar de Ciencias Militares. Esta es una institución o una academia militar china precisamente que tiene 26 de estos documentos. Y bueno, pues de ahí para abajo, bueno, ya podemos encontrar algunas empresas y bueno, dentro de la industria farmacéutica conocida, bueno, pues está Novartis, por aquí se cuela la Universidad de Emory, SmithKline, Gilead, que es una de las, bueno, que es la empresa que tiene el Remdesivir y bueno, pues algunas otras. Y pues aquí podemos ver un poquito cómo ha ido cambiando el número de publicaciones y documentos que se han presentado por año y cómo ha ido variando esta estadística a lo largo del tiempo para antivirales contra virus de ARN, específicamente para cuestiones de coronavirus, de SARS o de COVID. Permítanme ver cómo quito ahí está. Y entonces, bueno, pues si nosotros volteamos a ver cuáles son los compuestos que mayormente se han empleado para el tratamiento del COVID, bueno, pues no solamente podemos encontrar el Remdesivir, que como decía el doctor Polindara, pues es el único que hasta la fecha ha sido aprobado para el tratamiento. También encontramos otros que siguen todavía
tanto en estudio clínico o que se han empleado en la práctica clínica, como pueden ser la famotidina, la dexametasona, que si bien estos no son antivirales, pues bueno, se han empleado, y encontramos también el sofosbuvir y el favipiravir. Esta es una pequeña muestra, por ejemplo, de lo que nosotros podemos encontrar en cuanto a patentes para remdesivir. No son todas, definitivamente, pero sí que son las que podrían ser de mayor interés para nosotros. En México, las dos patentes más importantes relativas al remdesivir son estas dos, que tienen una vigencia hasta el 2029 y hasta el 2031 y que están relacionadas con todas estas patentes en Estados Unidos. Para el caso del favipiravir, bueno, pues tiene su patente en Estados Unidos y bueno, su equivalente en México estuvo vigente hasta el 2019, por lo tanto, bueno, pues este es un principio activo que en este momento se encuentra libre para su uso en México al ver caducados sus 20 años de vigencia. Lo mismo ocurre para la famotidina, que ya es un principio activo libre para uso y que, bueno, está relacionada a estas tres patentes en México. Y para el caso de dexametasona, por ejemplo, ya este es un compuesto mucho más viejo que tiene ya muchos años siendo libre para su uso y que, bueno, pues el resultado es que existen muchos medicamentos genéricos al respecto de este compuesto. Por ejemplo, para el caso del sofosbuvir, pues bueno, tenemos un par de patentes que también son muy importantes en México, que también pertenecen a Gilead y que, bueno, tienen una vigencia hasta el 2030 y al 2028. Solamente como un breviario, pues bueno, mientras que esta patente, bueno, reclama el principio activo del sofosbuvir, esta patente, bueno, se refiere hasta estereoisómeros del mismo compuesto. Y bueno, pues esta es una muestra de lo que es el título de concesión de una de las patentes de remdesivir, la patente 324.279, otorgada aquí en México. Esta es la fecha en la que se presentó a nivel internacional, 22 de julio del 2011, y que es la fecha que se toma para contar los 20 años que tendrá de vigencia esta patente aquí en México. De manera específica, pues bueno, en esta patente encontramos en su reivindicación número 25, por ejemplo, que se describe precisamente un compuesto de Fórmula 1 caracterizado por qué es, puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, y este compuesto en particular, pues es el remdesivir, el que podemos encontrar. Entonces, bueno, pues para no extender igualmente el tema de la protección por patente para los antivirales, pues bueno, y dejar espacio para preguntas y respuestas, pues los quiero invitar, al igual que el doctor Polindara, a que se unan con nosotros, a que nos acompañen en un curso de estrategias y avances recientes en la síntesis de antivirales y su protección por patentes, en la que tendremos, bueno, pues dos fechas para aquellos que nos van a acompañar en septiembre o posteriormente en octubre. Y bueno, por mi parte es todo. Regreso los micrófonos para preguntas y respuestas, comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, doctor Polindara. Y bueno, invitar a los participantes, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat, o no sé si hay algún problema, si quieren abrir su micrófono para que alguno de los dos conteste las dudas. Y bueno, les damos oportunidad para que participen expresando algún comentario respecto al tema que hoy se presentó. Bueno, si no hay bueno, nada más en lo que escriben alguna pregunta o alguna respuesta, bueno, espero que haya sido muy atractivo el tema para ustedes, ilustrativo, sobre todo que este tema de la síntesis de antivirales y su protección por patentes, pues bueno, es un tema no solamente estratégico para el país, sino bueno, pues a nivel internacional, porque si nosotros empezamos a hacer un barrido
de lo que son los desarrollos o los tratamientos que actualmente se utilizan para el COVID, pues bueno, podemos encontrar más de un centenar de vacunas, por ejemplo, para paliar con la enfermedad, pero realmente ha habido pocos avances en el tratamiento. Si bien hay pues un sinnúmero de moléculas que están en estudios clínicos ahorita para el tratamiento del COVID, pues bueno, no hay un compuesto, un principio activo que ayude a contender con la enfermedad de una manera distinta a como se tienen las vacunas. Entonces, poder hacer inversión e investigación en estas áreas, pues es extremadamente importante y sobre todo, bueno, pues que tienen que ver con una industria que actualmente, pues bueno, así como se ha visto, ¿cómo lo podemos llamar? Se ha visto el mundo enfrascado en una necesidad de materia prima, de insumos para la fabricación de vacunas, pues lo mismo sucede para la cuestión de los farmoquímicos y los compuestos o insumos que se necesitan para la fabricación de este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si mientras tanto ha habido alguna pregunta o comentario, pero bueno, si Sí, algo que quisieras ya hay agregar, preguntas. doctor. Ok, sí, vamos a atender Ok. algunas de las preguntas. Sí. Una pregunta es, ¿sería mejor buscar compuestos alternativos al remdesivir o seguir con la búsqueda de una mejor ruta de síntesis? Ok, bueno, voy a responder esa. Sí, la verdad es que ahorita, bueno, en la actualidad es importante el desarrollo del remdesivir, bueno, como molécula ya muy avanzada, es decir, ya literalmente podemos decir que le lleva muchos años a nuevas moléculas y por eso yo creo que ha sido como el interés de esta molécula en que pueda ser mejorada a nivel químico, a nivel industrial. Me imagino que ahorita ya están trabajando mucho más arduamente en poder desarrollar mejores aplicaciones sintéticas o mejores pasos de esta molécula. Sin embargo, realmente es necesario y es fundamental seguir buscando nuevas moléculas que puedan curar, en este caso, el virus del SARS-CoV-2. Es completamente necesario. Ahora, el problema es que se necesita tiempo para poder encontrar esas moléculas. De hecho, hay mucha más información. Me hubiera gustado haberles enseñado otros artículos donde están buscando nuevas moléculas de tipo, en este caso, bueno, hay algunos péptidos, hay algunas moléculas que son lineales, que no tienen nada que ver con los nucleósidos y que también están teniendo una potencia muy efectiva. Entonces, es fundamental seguir buscándolo desde ciencia básica, nuevas moléculas que puedan seguir y que puedan aplicarse a futuro para el tratamiento de este virus que por lo que vemos pues está difícil de combatir. Entonces, creo es necesario. Muy bien, hay otra pregunta. ¿Qué tipo de aplicaciones tiene el remdesivir en los tumores? ¿Y puede tener aplicación en el cáncer? Bueno, no sé, en el caso de para temas de cáncer, según yo, esta molécula tiene más aplicaciones o las patentes, al menos hasta donde revisé, tiene aplicaciones más para tratar o como antiviral realmente para tratar ya sea el virus principalmente del ébola y también para el de la hepatitis. No he visto que pueda tener como tal el remdesivir una aplicación potente para tratar el cáncer, a pesar de que este núcleo de azúcar, bueno, en este caso el nucleócido, justamente con el sistema pirrolotriacino, ha sido, digamos, originario principalmente para tratar unos sí, cuestiones cancerígenas en la publicación del 94, pero en la actualidad, según yo, no. Es decir, al menos en lo que conozco, no. Ok, también, continuando en el tema de la molécula orgánica, preguntan, ¿existe una explicación del por qué este sistema heterocíclico fusionado pirrolotriacino es tan eficiente en la inhibición de la actividad de la enzima con respecto a otras opciones farmacológicas, independientemente de su estabilidad?
O sea, de lo que yo, bueno, al menos conozco en términos estructurales de esta molécula, si observamos, ahora sí que decirlo, la estructura de la parte del núcleo base, pues una de las diferencias, pues, evidentemente, es la presencia del enlace carbono-carbono. Según yo, es la parte más importante, ya que en otras moléculas este enlace puede verse, por así decirlo, comprometido y generar procesos, digamos, de degradación a nivel celular, ¿no? Es decir, recuerden, bueno, que a nivel celular, si tenemos moléculas que no son de nuestro cuerpo, por así decirlo, o que son objetos extraños o moléculas extrañas, pues bueno, hay muchos mecanismos que empiezan a detectar esas moléculas y a empezar a romperlas, literal. Entonces, justamente eso es como tratar de ocultar, por así decirlo, y que pueda permitir un paso más fácil a nivel celular de ese tipo de sistemas. Entonces, yo creo que una de las partes importantes del Remdesivir, bueno, es justamente, número uno, pues la comparación con ese tipo de nucleótidos naturales, y número dos, la estabilidad entre esos enlaces carbono-carbono que pues da un poco más de estabilidad. Entonces yo pienso que por ahí puede estar la explicación, pero claro, hay muchos papers que, bueno, desde un punto de vista muy biológico, yo realmente no tengo tanta experiencia en la parte de bioquímica, pero creo que por ahí puede ser explicado la estabilidad y la importancia de este sistema pirrolotriacina. Bueno, y en ese tenor del área bioquímica preguntan, ¿cómo afecta el remdesivir a la replicación del virus del COVID-19? Ok, bueno, según lo que yo tengo entendido, o sea, la verdad es que no soy, como comentaba, o sea, no podría dar una respuesta muy bioquímica a este proceso. Sin embargo, lo que pasa con el remdesivir es que este sistema, o el sistema que estaba en azul, no sé si recuerdan el profármaco, esta molécula sufre procesos de hidrólisis para generar diferentes especies una vez que entran al sistema, pues a nuestro cuerpo. Al final del día, a través de las quinasas, se puede generar el sistema denominado NTP o trifosforilado, el cual está. Y es esta molécula la que justamente inhibe la replicación celular del virus, ¿no? O sea, porque se pega literalmente al sitio activo, bueno, en este caso del virus, y hace que literalmente ya no se siga replicando más el virus. Entonces, esta molécula pues genera un enlace, pues sí, enlaces covalentes en el sitio activo para generar o para evitar que este ciclo celular se pueda renovar. Y pues bueno, hay varios enfoques de los diferentes antivirales, pero el del Remdesivir más o menos va por ese tenor. Muy bien, doctor. Ahora en respecto al área de patentes, ¿qué opinión tienen sobre la propiedad de patentes sobre antivirales, VIH en específico, y los costos, como lo que sucedió en la India, donde utilizaron la formulación para tener tratamiento en gente con escasos recursos y una empresa transnacional que reclamaba su derecho de explotación? Bueno, pues es una muy buena pregunta y que ha estado en discusión pues en distintos foros. En realidad, cada país, si bien existen unas pues acuerdos internacionales en los que se dictan la mínima protección de propiedad intelectual que los estados firmantes le deben dar a los titulares de un derecho de propiedad intelectual, al final cada país tiene la posibilidad de dictar o de establecer ciertas precisiones o limitantes a este tipo de protección. Entre esas limitantes, pues está precisamente el anteponer la protección y la atención a la salud de la población sobre algún interés económico, como viene siendo el sistema pues, de patentes, ¿no? Entonces, bueno, India no es el único que maneja de esta manera el sistema de patentes, es decir, otorgan protección contra un sinnúmero de inventos, pero tratándose de medicamentos,
bueno, pues ahí sí limitan más la protección que es posible otorgar precisamente para no ni desvirtuar, pero tampoco afectar la posibilidad de que el Estado o que la población pueda acceder a los tratamientos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con varios países de América del Sur. Y bueno, pues también hay algunas precisiones aquí en México en cuanto a este tipo de protección, ¿no? Por ejemplo, el que no se puede otorgar protección para tratamientos quirúrgicos o terapéuticos en seres humanos. Entonces, bueno, yo sin duda estoy a favor en este sentido, pues de la protección de la salud de la población. Creo que todos hoy día lo hemos vivido. Yo solamente creo que es muy importante lanzar una pregunta al aire que merece una debida reflexión y como todo, pues bueno, medir los riesgos y beneficios, ¿no? Ya que si bien, si no fuera porque existe la intervención de, de industria que puede invertir en la búsqueda de nuevos compuestos, de innovar en cierto tipo de tratamientos, pues bueno, difícilmente podríamos tener acceso a moléculas como hoy día tenemos para el caso del remdesivir o de otras, ¿no? Entonces, yo me pregunto, yo no tengo la verdad la respuesta a eso, pero sí me pregunto, bueno, si no tuviéramos este tipo eh, de impulso a la innovación abierta, ¿qué haríamos entonces? ¿Estaríamos buscando siempre el reposicionamiento de moléculas que ya conocemos para tratar de paliar con las enfermedades nuevas que van surgiendo, o con otras que aún no tienen algún tipo de tratamiento? Entonces, bueno, creo que sin duda las dos situaciones cumplen con su papel y bueno, pues depende de los intereses de cada estado, de cada gobierno, pues bueno, velar por ambas cosas, ¿no? Y aquí, bueno, concluyo el comentario con el tema que muchas legislaciones, entre ellas, pues México, contemplan, por ejemplo, que se puedan brindar licencias públicas de explotación para este tipo de emergencias, ¿no? Sin embargo, pues desde que existe la legislación en la materia en México, pues nunca se ha otorgado una de estas licencias públicas. Entonces, pues bueno, creo que se ha discutido mucho al respecto, pero bueno, pues ahí está el sistema precisamente para quienes nos gusta, para quienes lo podemos aprovechar. Sin duda, si fuera tan malo, pues bueno, no hubiera subsistido desde ya hace más de 100 años el tema de la protección por patentes y su aprovechamiento pues para traer desarrollos y soluciones para la población en distintos campos, no solamente el farmacéutico, el médico, sino en muchas otras materias, ¿no? Ok, muchas gracias, Guillermo. Y bueno, preguntan si se conocen los efectos en el organismo del remdesivir. Bueno, no sé, puedo responder. Sí, hay, bueno, de los efectos secundarios, todos estos medicamentos tienen, de hecho, en la página de www.becluri.com, que es la marca literal del Remdesivir, ahorita usted se puede meter allí, revisar, y de hecho continúan haciendo pruebas, evidentemente, en humanos, pues es decir, sus pruebas en pacientes. Siguen recabando información acerca de la estabilidad de los efectos secundarios. Y sí, de hecho comentan que los efectos secundarios no son muy extremos, pero por lo general sí causan náuseas o pues literalmente malestar, evidentemente pues, por tomar. Sin embargo, realmente no han detectado un efecto secundario realmente grave o que genere un problema pues grave realmente, porque pues estos estudios los están haciendo desde hace tiempo. Entonces, yo creo que por eso el Remdesivir y la FDA lo pudo pues aprobar realmente como su uso de emergencia, debido a que pues realmente los efectos secundarios
no eran tan extremos, ¿no? Entonces, y que pues que no generaban ningún problema ni cancerígeno, o sea, nada, realmente es un medicamento estable, pues efectivo, y que pues bueno, sigue siendo estudiado. Entonces, si, es más, si fuera un medicamento o una molécula peligrosa, pues no llega hasta este punto, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ok, doctor, gracias. Y bueno, regresando un poco al área de patentes nuevamente, hacen aquí unos comentarios respecto a todo lo que es el patentamiento y preguntan cómo poder desde la trinchera de la ciencia básica apoyar la parte de patentamiento y el proceso de innovación, enfocándose en ciencia básica. A ver, otra vez, Marisol, ¿puedes leer la pregunta, por favor? Sí, cómo poder desde la trinchera de la ciencia básica apoyar la parte del proceso de innovación y patentamiento. Bueno, pues en realidad, como decimos, al menos todos los que estamos involucrados en esta cuestión de la transferencia de tecnología, la protección de la propiedad intelectual, la vinculación efectiva, pues esa es la pregunta de los 64 millones, ¿no? Si bien México tiene, hay que decirlo, hay que ser honestos, tenemos pues un rezago de varios años, yo creo que sobre una década o más en estos temas. Ya existen diversas experiencias que permiten ver que en realidad sí es posible llevar los desarrollos desde la ciencia básica, desde el laboratorio, hasta los procesos de innovación, que es cuando ya se pone en manos de un consumidor, en manos de un mercado, un producto, un desarrollo, ¿no? Entonces, en México creo que lo que nos ha faltado, que vemos respecto a otros países, pues no nada más es la cuestión de una confianza para invertir en este tipo de desarrollos, porque bueno, hay para aventar para arriba resultados de investigación que pueden ser muy prometedores o muy relevantes. Parece ser que lo que más nos falta pues es, por un lado, poder generar industria con este tipo de resultados de investigación, pero también poder concretar todo lo que se hace en nuestros laboratorios e instituciones de investigación. Es decir, tenemos que ser capaces de concretar el que si ya tenemos un resultado con una molécula, con un compuesto o con un prototipo, que podamos demostrar las pruebas de concepto, que podamos pasar a las cuestiones de manufactura bajo los estándares o normativas que se manejan no solamente por cuestiones regulatorias, sino también por seguridad de la población que finalmente va a hacer uso de este tipo de desarrollos o productos. Y bueno, pues sin duda el poder emprender con cualquiera de estos temas. Entonces, creo que en México tenemos todavía una gran área de oportunidad en estos tres rubros, ¿no? El del emprendimiento, en el de concretar los desarrollos hacia etapas de madurez que puedan ir comprobando que realmente se pueden utilizar para un beneficio todos estos resultados que se tienen en laboratorio desde la ciencia básica, y por supuesto ir generando poco a poco la confianza en la inversión. Pero bueno, pues no es una cuestión lineal, es una mezcla de distintos factores y que se tienen que ir atendiendo de manera simultánea. En muchas ocasiones hemos escuchado que se dice que hay dinero para invertir, pero lo que no se encuentra son proyectos o emprendedores, ¿no? Entonces, tenemos que ir encontrando la manera de fortalecer este ecosistema en México, porque, bueno, ya lo hemos visto que esto sí funciona en otros países y, bueno, pues para allá vamos, ¿no? Ok, muy bien, Guillermo, muchas gracias. Y ya para cerrar, por cuestiones de tiempo, creo que hay temas o comentarios que se pueden profundizar en el curso que tanto el doctor Polindara como el maestro en ciencias Roura van a impartir.
Nada más un comentario, una pregunta más. ¿Qué criterios se deben de tomar en cuenta para patentar una molécula en el extranjero? Los mismos que aquí en México. Básicamente, pues hay que cumplir con que sea nueva, que tenga aplicación industrial y que demuestre actividad inventiva, es decir, que no sea obvio obtenerla a partir del estado de la técnica o lo que ya está publicado o divulgado. Hay otras cuestiones, bueno, más de precisión sobre cómo se hace la presentación, pero bueno, básicamente son los mismos requisitos en todo el mundo. Y bueno, ¿cuánto cuesta? Al menos aquí en México no es caro, no es un costo excesivo. Para los que estén interesados, pues bueno, cuesta sobre 4,500 pesos masiva, pero bueno, si pertenecen a una institución de educación o son inventores independientes, por ejemplo, o pequeñas empresas, pues bueno, hay un 50% de descuento en las tarifas de presentación. Además, bueno, hay que verificar muy bien el costo exacto, pero ronda eso sobre los 4,500 pesos y puede más los impuestos y puede tener el descuento. Ya si uno desea irse a otros países, bueno, pues el costo sí se incrementa sustancialmente, ¿no? Ok, muchas gracias. Hay muchos comentarios de felicitaciones a los ponentes y pues les agradecemos a todos su participación y si me permiten voy a compartir pantalla para recordarles, hablarles acerca, perdón, bueno, también de los cursos que se van a impartir por parte de la Secretaría de Vinculación, del curso que van a dar el doctor Luis Ángel Polindara y el maestro en ciencias Guillermo Roura acerca de este tema, estrategias y avances recientes en la síntesis de antivirales y protección por patente, el caso práctico de COVID-19. Este curso será 6 y 10 de septiembre. 6 al 10 de septiembre, perdón, y están invitados a que pidan informes para poder incorporarse a él. Y bueno, también les recordamos respecto a los demás cursos que tenemos ya en puerta, en agosto, en este mismo mes, en septiembre, en octubre, y recordarles el Congreso de la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica, que será un evento virtual y la sede será el Instituto de Química, así también los cursos que serán de la doctora Ángeles Cano, Introducción al Desarrollo e Implementación a nivel industrial de ingredientes activos. Si quieren conocer más sobre estos temas o cómo poder inscribirse al curso, escriban a la Secretaría de Vinculación, al correo de Secretaría de Vinculación del Instituto de Química. También viene el curso de materiales, insumos y dispositivos para la protección de la salud, fundamento, fabricación y regulación, así como el curso de cromatografía de líquidos de alta eficiencia. Y bueno, sin más, les doy las gracias profundamente a los ponentes por su excelente presentación y a todos ustedes por participar en este seminario y en todos los que estamos impartiendo por parte de la Secretaría de Vinculación. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por Muchas su gracias, que estén muy participación. bien, hasta luego.